no le van a preguntar a la persona denunciada si está de acuerdo con la medida que toma el juez. El juez la toma la medida porque es urgente. Y ese es el análisis que hace el juez para justamente decidir si corresponde o no el dictado de la medida de distancia. Exactamente. No es un proceso en el que haya prueba ni producción de prueba. El eje es la urgencia, es la celeridad. Tengo que tomar una decisión rápida respecto de una situación que puede llegar a pasar a mayores y que si pasa a mayores va a haber daños irreversibles. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mirada Legal. Hoy con Sin vamos a conversar un poquito de las denuncias sobre maltrato o violencia de género. Primordialmente de lo que vamos a hablar hoy es cuál es el marco legal para poder realizarlas, cuál es el mecanismo para poder realizarlas, cuál es el proceso que culmina con una medida de distancia y qué recomendaciones damos al respecto. Primeramente, el marco legal es la ley 26.481, que es la ley de protección de los derechos de las mujeres y que establece principios básicos que deben regir este marco de denuncia y de la protección que tienen las mujeres y tienen que ver con procesos totalmente gratuitos que tiendan a la no revictimización, es decir, no preguntarle 100 veces lo mismo y pasar por 100 oficinas contando lo mismo, y tienen que ver con procesos de respuesta rápida y con perspectiva de género. La celeridad y la urgencia basan en el principal eje, que es el que determina por qué el proceso de que establece las medidas de distancia en protección de la integridad de las mujeres tienen esa forma, y por otro lado esta cuestión relacionada con la perspectiva de género, ¿sí? Son los dos ejes fundamentales sobre los que se va a ir manejando y construyendo todo este camino preparatorio para lo que termina siendo una medida de distancia, ¿sí? Exacto. El primer paso, ¿por dónde arrancamos, digamos? Ante un hecho de violencia o ante una situación de violencia, la persona afectada o cualquier tercero que haya visto, que haya participado de alguna manera de ese episodio puede hacer la denuncia. En Santa Fe hay distintas vías. Primordialmente son los centros territoriales de denuncia que tienen un horario de atención. Entonces, en caso de que ese horario no estén funcionando, por ejemplo, por feriado o ser un día domingo, tienes que recurrir a la comisaría de tu barrio a hacer la denuncia, sino también otro lugar es el Ministerio Público de la Acusación. Recordar que tiene una fiscalía especializada, la Fiscalía de Género. Exactamente. Esto en Santa Fe, ¿no? Sí. Y también las oficinas que están en los tribunales de familia, en donde también se toma directamente la denuncia y a partir de ahí, como ya están en sede de los tribunales de familia, interviene el juez que está en turno y toma la medida de restricción que considera necesaria. Claro, porque este es el segundo proceso, digamos. En principio, y si uno va a la información disponible, siempre vamos a encontrar que un lugar a donde ir directamente son los tribunales de familia, y es una realidad. Sin embargo, no han sido menos los casos en los que nos han llegado acá al estudio, que frente a la situación que vivieron fueron directamente a los tribunales de familia, y muchas veces se les exige que hayan ido previamente a realizar las denuncias a los centros territoriales de denuncia o a las comisarías. Esto ténganlo presente porque a veces hay grandes diferencias entre cómo se establecen que en teoría los procesos deberían ser y cómo terminan siendo. Sí. Llegados a los tribunales, ¿qué es lo que va ahí a hacer el juez, digamos? Y el juez hace un análisis del riesgo, analiza justamente la celeridad y la urgencia en tomar la medida. La medida que se toma puede variar, puede tratarse de una medida perimetral, puede tratarse de una exclusión del hogar si es que viven juntos, puede tratarse de una limitación de comunicación también por redes sociales. Estas medidas se pueden dar individualmente o pueden disponerse conjuntamente en la misma resolución, pero lo principal que tenemos que entender es que es una medida que se toma en el momento. Técnicamente se llaman medidas autosatisfactivas. Quieren decir que no le van a preguntar a la persona denunciada si está de acuerdo con la medida que toma el juez. El juez la toma la medida porque es urgente. Exactamente. ¿Sí? Y ese es el análisis que hace el juez, el de la urgencia, para justamente decidir si corresponde o no el dictado de la medida de distancia. Exactamente, la medida de distancia, y esto es importante que lo destaquemos, no es un proceso en el que haya prueba ni producción de prueba. Por eso decíamos hoy cuando arrancamos, el eje es la urgencia, es la celeridad. Tengo que tomar una decisión rápida respecto de una situación que puede llegar a pasar a mayores y que si pasa a mayores va a haber daños irreversibles. Esa es la lectura que hace el juez. Los hechos que se me traen hoy frente a mí y se me denuncian, ¿yo considero que tienen la gravedad suficiente como para que esto pase a mayores y pueda haber un daño irreparable? Bueno, si la respuesta es sí, el juez tiene que tener una medida de distancia por un determinado plazo.
no hay un proceso probatorio. Por eso, cuando conversábamos sobre hablar de este tema, nos parecía muy importante destacar esto de, bueno, ¿para qué sirve la medida de distancia? Para eso, para que no se puedan acercar. ¿El proceso penal? Sí, el proceso penal va por separado. La denuncia de una violencia no es una prueba en sí misma, es una denuncia. Eso lo que habilita es a que la persona que hace la denuncia pueda ratificar o rectificar esa denuncia que hizo en sede policial. Muchas veces son llamados o son citados a comparecer a la comisaría en las 24 horas en que hicieron la denuncia para que ratifiquen o rectifiquen lo que denunciaron, porque de haber, por ejemplo, amenazas, hostigamiento, lesiones, esa persona va a tener que continuar con el proceso en la sede penal. Un proceso que tiene que instarse por la propia víctima. El Estado no lo va a instar solo. Un fiscal no se va a poner a investigar solo por sí mismo. Necesita el impulso de la víctima. Además que la víctima dé su consentimiento, porque exactamente, digamos, es una situación extremadamente delicada en donde para poder investigar en profundidad se revuelve a veces y la producción de la prueba a veces es muy invasiva. Entonces la víctima tiene que estar de acuerdo. El fiscal necesita de esto, digamos, y es cierto que va a ser muy importante que la víctima esté atrás del fiscal, digamos. Exactamente, si no quedará en una denuncia que va a tener una medida de distancia por determinado tiempo. Esa medida de distancia se va a poder prorrogar o no conforme cómo se dieron las situaciones durante el tiempo que tuvieron la medida de distancia. Tal vez no hay una situación que amerite dar una prórroga, entonces uno va a solicitarla y le dicen, no, bueno, pero no tuviste contacto en 6 meses, no hay riesgo, no hay peligro suficiente, o tal vez los hechos de no para una medida de distancia. Exacto, o sí, tal claro, vez juicio de que la acción penal debería de continuarse o instarse. Exactamente. Entonces es muy importante tomar cabal conocimiento de las consecuencias que tienen una denuncia de violencia de género y la consecuente medida de distancia que se dicta. Y que acá se tiene esa medida de distancia, porque a veces creemos que con la medida de distancia, bueno, ya se insta todo el proceso solo. No, y la medida de distancia en sí no es prueba tampoco para nada, no es prueba de la violencia en la medida de distancia otorgada por un juez, porque todos sabemos que el proceso que culmina con una toma de medida de distancia, en realidad es un proceso que está asignado por la urgencia y la celeridad. Entonces no hay prueba, no hay producción de prueba ahí. Por eso no hace prueba en sí misma la denuncia y que se haya dado una medida de distancia. Por eso es tan importante que se prosigan estos casos y que las personas sepan cuál es el alcance de esta medida de distancia, porque si no, por ahí estamos esperando que pasen cosas a partir de la medida de distancia que no van a pasar si no las instamos en la vía correcta. Exactamente, es fundamental tener conocimiento sobre este tema y para eso estamos lanzando junto con este tema un ebook que es de distribución gratuita para aquellos que quieran tener más información o tener información a la mano y clara respecto de cómo proceder ante una situación de violencia. Otro aspecto que quiero recalcar es que también existen líneas telefónicas para realizar denuncias, que bueno, en el ámbito santafesino es el 911 o la línea 144 que tiene alcance nacional. Por último, las denuncias deben ser tomadas, es obligatorio tomar una denuncia. Nos ha pasado con clientas que van a denunciar y no les toman la denuncia. Sí, o no se las quieren tomar, o le dicen que no le pueden dar copia. O les dicen que no les conviene hacer la denuncia porque van a perder tal o cual derecho. Ese es un asesoramiento que no corresponde y en todo caso lo que sugerimos es que si hay dudas, si hay temores, se asesoren con un abogado de confianza especializado en estos temas. Nosotras podemos ayudarte, dejamos acá todos nuestros datos de contacto, están en todas nuestras redes sociales a disposición. Nos vemos en el próximo episodio.